consulta, algunos comentarios. Ofrezco la palabra antes de entregar el avance sobre el proyecto. ¿Sí? Buenos días. Imagino que puede sonar a poesía lo que voy a preguntar, pero... Quizás podrías presentarte para... Ok, mi nombre es Miguel Urrutia, soy profesor de Sociología en la Universidad de Chile, parte del núcleo de Ciencias Sociales del Trabajo. Bueno, estaba haciendo esta introducción diciendo que puede parecer sonar un poco a poesía la pregunta, pero hay poetas que también comen, así que vale la pena considerar el enfoque. Yo siento que tanto en la presentación de Ángel como en la presentación de la fundación, de la política de la Fundación Rockefeller, se asume como un dato dado el crecimiento actual y futuro de la informalidad. Y en ese sentido se establece una especie de pregunta de cuál será el mejor sistema o cuál puede ser el sistema de salud que cubren esa informalidad. Y resulta que desde mi punto de vista en América Latina ha surgido recientemente, y quizás en una oleada que algunos califican de populista, una preocupación por la vida buena. Y también se interroga entonces por salud para qué vida. Entonces si uno dice, ¿para qué tener una larga y saludable vida entregada a un trabajo que no satisface, que no es pleno? Si la propia condición estructural del trabajo no es también parte de una noción de salud que convenga incorporar y analizar. Y lo digo porque hay muy pocas experiencias, por cierto, en América Latina de salud autogestionada. Se ha mencionado de todas maneras acá en la comunidad, yo tengo claro que no es el tema central, ¿cierto? Pero yo creo que en uno de los ámbitos en los que más se ha desarrollado la cuestión de lo comunitario es precisamente a propósito de la salud, porque es donde más urge. Pero asumiendo, digamos, que esto no es el foco de la presentación que ustedes han hecho, hay una figura intermedia en estas interpretaciones además que tenemos de la informalidad o el cuentapropismo, porque por un lado están los que la interpretan como formas de emprendimiento y por lo tanto autonomía de los sujetos, y por otro lado tenemos estas visiones de precariedad, como que lo que hay ahí es solamente precariedad, pero entre medio surge este elemento comunitario, de autogestión comunitaria de la salud, que son ahí donde está el componente poético, son experiencias muy localizadas. Pienso en las cooperativas del MST brasileño, por ejemplo, algunas cuestiones que se han dado a propósito del movimiento de empresas recuperadas en Argentina, alguna experiencia que me tocó ver en Chiapas también de salud autogestionada, y que hacen esta ligación a la que yo aludí al comienzo. O sea, la salud también se juega en la forma en la que se ejecuta el trabajo, y por lo tanto no es solo buena salud para cualquier forma de trabajo, sino que un empoderamiento desde la salud y no solo salud para que la gente posteriormente se empodere. Creo que la salud, el ejercicio de la salud ya implica un factor de empoderamiento. Entonces hago ese alcance comentario, pero también una pregunta más específica acerca de cómo interviene la autogestión comunitaria en esta línea de base que se está construyendo a partir de este proyecto. Si también está considerada, y tal vez algunos elementos cualitativos que puedan estar presentes en este proyecto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Muchas gracias, Marcelo García, docente y consultor. Dos preguntas, una es muy corta, es casi una curiosidad, y va a Sara. ¿Por qué en el estudio que tú presentaste el gran ausente en América Latina es Chile? No parece muy poco. Mi respuesta a lo mejor es, pues bueno, Chile efectivamente está en situación mejorada con respecto a la de los otros países en América Latina y muy por debajo a la OECD, por cierto, en la media. Pero no vi por qué no apareció en la lista. La segunda pregunta es así, tiene que ver con el tema de la transición de la informalidad a la formalidad, la necesidad
o el desafío según la Flax, la CEPAL, de proceso o protección del mercado laboral. Ahí me pareció ver una cierta contradicción o cierta diferencia de posición con otros estudios, concretamente los de la OECD, que son, conozco un poco mejor. Porque en la OECD ellos señalan que el paso de la informalidad a la formalidad requiere transformaciones estructurales en el mercado laboral. Y esas transformaciones estructurales en el mercado laboral se pasan por ciertos incentivos. Y un incentivo muy importante es disminuir los rangos de inflexibilidad en el trabajo. Es decir, que considera la OECD que hay momentos en los que hay situaciones donde el mercado laboral es extremadamente poco flexible. Y al hacerlo poco flexible, desestimula los incentivos para aumentar las contrataciones. Por lo tanto, ellos son más bien partidarios de disminuir, por ejemplo, en el caso de Chile, son partidarios directamente de disminuir ciertas protecciones en el mercado laboral en cuanto a meses por despido, por ejemplo, y reemplazarlas por mayor seguridad, la famosa flexiseguridad. Entonces, hay una contradicción ahí con respecto a lo que tú señalabas, porque me pareció verla, en el sentido de que ustedes consideran que, bueno, es importante pasar a la formalidad, pero que en eso los estudios coinciden. O sea, no es que la informalidad se instaló para siempre, no, yo creo que hay que pasar a la informalidad, a la formalidad, y la formalidad ayuda a la protección social, eso sin desconocer de que obviamente las políticas de protección para la informalidad entonces son fundamentales, sin desconocer eso, pero el paso a la formalidad es muy importante, y en el paso a la formalidad veo esa contradicción o diferentes apreciaciones. Gracias. Sí, yo quiero explicitar la premisa. Nosotros tenemos un par de cosas que hemos hecho en la Fundación en estos últimos años de proyección de los trends, de las tendencias globales en los próximos 100 años. Y hay dos tendencias que aparecen clarísimas. La primera es que la informalidad está aquí para quedarse, que no va a haber formalización del empleo, en el sentido clásico, que hay cambios muy importantes en la estructura, pero que en nuestra concepción actual de lo que es empleo informal, eso es lo que viene. Por lo tanto, la pregunta es, frente a esa realidad, a esa estructura, ¿qué es lo que hacemos, digamos, para que efectivamente se genere el mecanismo de protección social en mecanismos de seguridad social en esta estructura que llegó para quedarse, que es un cambio muy importante en el mercado de lo que la labor market, digamos, el mercado de trabajo, la estructura del mercado de trabajo. Y por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, de esa es lo que nosotros estamos viendo, digamos. Y ok, si eso es así, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos? Lo segundo, que tiene que ver con lo que tú decías también, es que parte de lo que hacemos tiene que ver con, en esa estructura, cómo proveemos servicios. Y efectivamente hay experiencias que yo diría que son de las más comunes de hacer grupos trabajadores o grupos específicos comunitarios que generan sus propios mecanismos de aseguramiento y también de atención, provisión de servicios. Pero la pregunta ahí es más de fondo, o sea, ok, de acuerdo, pero bueno, ¿y cuál es el rol del Estado en eso? ¿Por qué uno tendría que esperar que las comunidades se autoorganicen y poco menos que se las arreglen solo? ¿Y cuál es el balance, digamos? ¿Cómo hace el Estado para que de alguna manera garantice o genere el piso para que esto ocurra de una manera que no genere más desprotección en vez de menos? Y lo segundo, perdón, pero necesito decir esto, y lo segundo que está para quedarse, y eso es importante, sobre todo en el debate nuestro, es que los sistemas de salud van a ser sistemas complejos y mixtos.
no va a existir en los próximos 100 años, según todas las predicciones, sistemas que sean fundamentalmente públicos o sistemas que sean fundamentalmente privados. Lo que viene y lo que va a estar que pagarse es lo mixto. Y la pregunta entonces es, ¿y qué hacemos para que efectivamente esa mezcla sea la más virtuosa y no genere, o sea, la menos virtuosa como es lo que está ocurriendo en el momento actual? Bueno, voy a responder brevemente a la pregunta sobre Chile. Lo siento que Chile no está en la base de datos de Weibo y OIT, pero sí en 5 de las láminas de las cuales perdí. Estaba así Chile, entonces no es una extensión así de facto, pero sí me gustaría que Chile estuviera en la base de datos de Weibo. No entiendo por qué tal vez no tuvieran la encuesta de hogares en el momento que estaban analizándolo, pero nosotros la tenemos, entonces es muy fácil para nosotros aplicar esta definición y agregar Chile a esta base de datos. Bueno, sobre el tema que planteaste, efectivamente hay una diferencia, o sea, puede ser un poco burdo. Para OECD, Banco Mundial, BID, la concepción que hay detrás es que hay un mercado formal, un mercado informal, y yo como trabajador miro esos dos mercados y digo, mira, me conviene más meterme al mercado informal porque no voy a pagar este impuesto, etcétera, etcétera. Y ahí, por algún incentivo, termino, por ejemplo, no cotizando. Según la CEPAL, como busqué mostrar, la idea es que yo, trabajador, según tenga alguna capacidad de educación, experiencia laboral, sexo, etnia, etcétera, etcétera, voy a terminar en el mercado formal y, según otras condiciones, estoy viviendo en área rural, mi nivel educativo es muy bajo, termino en el mercado informal. O sea, que no es que voluntariamente yo lo elijo, sino que es un problema estructural que para algunos hay opción, para otros no hay opción. Eso un poco burdamente, pero es un poco lo que está detrás de la cabeza de lo que escriben después sobre estas cosas. Entonces, frente al tema de la flexibilidad laboral, sí, el CEPAL se ha trabajado, el tema de la flexiseguridad, se ha mirado, se le ha dado vuelta, pero nosotros de verdad que creemos que el problema en América Latina es que, lo que decía, el excedente de productividad para los trabajadores, la empresa tiene una ganancia enorme y a los trabajadores les va muy poco. En América Latina hay una brecha salarial entre los trabajadores no calificados y los calificados que son gigantescas. En América Latina no se respetan las leyes laborales que existen. Entonces, más que proponer más flexibilización, proponemos el respeto de la legislación laboral existente. Obviamente que ahí podemos ver el instrumento específico y ahí Sara quería decir algo. Bueno, yo solamente quería decir algo sobre la evolución del análisis económico sobre este tema y un poco el economía conductivista, behavioral economics, porque yo creo que para mí la visión del Banco Mundial es bastante simplista con respecto a los costos de los despidos y cómo eso afecta al mercado laboral. Yo creo que lo que ahora tenemos bastante información sobre el hecho que sí reducen los costos de los despidos, no necesariamente incrementa la formalidad. Entonces no creo que tener cierto lapso de tiempo asociado con los despidos afecta la forma de estar contratado. Además, en términos de análisis de estas inflexibilidades, lo que tiende a hacer es incrementa el periodo de reclutamiento y también el periodo de despido. Pero lo que eso hace es, si vivimos en un mundo de filtros y señalamiento, ¿no? Donde no hay mercados perfectos en el mercado laboral, lo que hace es que cambia la composición de las personas que están aplicando para estos puestos. Entonces no es que afecta la renta derivada, tiende a ser asociada con que la empresa tarda más en reclutar, pero el pool de gente que está buscando atender sea más productiva, obtenga mayores calificaciones. Entonces realmente no tenemos ninguna asociación con el tiempo de despido y la informalidad y los términos y las condiciones de trabajo.
ni tampoco el impacto directo sobre la renta o la ganancia. De hecho, tendemos a tener las empresas que están sujetas a estas reglas tienden a tener una composición de trabajadores más productivas por los mismos costos de reclutamiento y despido. Solamente que yo creo que hay que ir un poquitito más allá en la teoría económica para tratar de realmente enfrentar estas justificaciones para mí que son bastante simplistas de la asociación de inflexibilidad con